¿Qué tienen en común algunos de los asesinos en serie más famosos de la historia? Más allá de la violencia, muchos comparten un rasgo psicológico inquietante: el narcisismo. Se ven a sí mismos como superiores, especiales, incluso por encima de la ley. Buscan reconocimiento, admiración, y no sienten culpa. En este vídeo, vamos a explorar cómo el narcisismo puede convertirse en un motor oscuro detrás de los crímenes más escalofriantes del mundo. El narcisismo no es solo amor propio exagerado. Cuando hablamos de narcisismo patológico, nos referimos a un trastorno de la personalidad. Quien lo padece suele tener una necesidad excesiva de admiración, una imagen inflada de sí mismo y una profunda falta de empatía por los demás. Detrás de la fachada de seguridad, suele haber una autoestima frágil y una necesidad constante de validación. ¿Cómo puede el narcisismo llevar a alguien a cometer un crimen? En muchos casos, el narcisismo extremo no actúa solo, pero sí se convierte en una base psicológica peligrosa cuando se combina con otros factores como el sadismo, la psicopatía o el deseo de poder. Para algunos asesinos en serie, matar no es solo eliminar a una víctima. Es una afirmación de superioridad. Un acto que alimenta su ego, los hace sentir invencibles, admirados o temidos. Los narcisistas patológicos no soportan sentirse ignorados o subestimados. Cuando se sienten heridos o desafiados, pueden reaccionar con una rabia desproporcionada, lo que en psicología se conoce como rabia narcisista. Esa ira, combinada con la falta de empatía y un sentido de derecho absoluto, puede llevar a justificar actos brutales. Muchos asesinos en serie buscan el control total sobre sus víctimas. Este control les da una sensación de poder absoluto, como si fueran dioses decidiendo sobre la vida y la muerte. Otros dejan pistas, llaman a la policía o se comunican con la prensa. ¿Por qué? Porque quieren atención. Quieren que el mundo sepa quiénes son, lo que hicieron y lo inteligentes que creen ser. No matan solo por impulso o por placer. Lo hacen también por reconocimiento. Necesitan que su obra sea vista, comentada, temida. Y en esa necesidad de ser admirados o recordados, el narcisismo se vuelve un motor perverso. El narcisismo no se presenta igual en todos los asesinos, pero al observar sus historias, ciertos patrones se repiten. Veamos 3 casos emblemáticos donde este rasgo fue clave para entender sus crímenes. Número 1. Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. Bundy era carismático, inteligente y encantador. A menudo se presentaba como un hombre exitoso, incluso estudiando derecho mientras cometía sus crímenes. Pero tras esa imagen, había un narcisista calculador. Disfrutaba del poder que tenía sobre sus víctimas, y durante su juicio, se representó con acento agudo a sí mismo como abogado, convencido de que podía manipular al jurado. A menudo hablaba de sí mismo en tercera persona, como si fuera una figura legendaria. Para Bundy, el asesinato era una manera de reforzar su superioridad y mantener su imagen de control total. Número 2. Dennis Rader, el BTK. BTK, Bind, Torture, Kill, fue el apodo que él mismo eligió y difundió. Durante años, Rader envió cartas a la policía describiendo sus crímenes con frialdad y vanidad. No solo quería matar. Quería que todos supieran lo que había hecho. El silencio público le dolía, y por eso buscaba constantemente atención. Cuando finalmente fue capturado, habló de sus crímenes con una frialdad que reflejaba su desconexión emocional y su necesidad de reconocimiento. Se veía a sí mismo como superior, como alguien especial que merecía atención. Incluso guardaba recuerdos de sus víctimas como trofeos. Número 3. Richard Ramírez, el acosador nocturno. Ramírez aterrorizó California durante los años 80. Más allá de los crímenes brutales, lo más perturbador fue su actitud en el juicio. Disfrutaba de la atención mediática. Recibía cartas de admiradoras, se reía ante las cámaras y proclamaba frases como "eso y el hijo de Satán". Para él, el juicio era un escenario. Su imagen, su fama y su poder sobre el miedo de los demás alimentaban su ego. Aunque su perfil incluía otros trastornos, el narcisismo estaba claramente presente en su deseo de ser adorado o temido por todos. Estos 3 casos muestran diferentes formas de narcisismo, desde el encantador y manipulador, hasta el sádico que exige ser visto. Lo común es el deseo de control, la necesidad de atención y la falta total de empatía. No solo mataban,
Querían dejar huella. Que el mundo recordara su obra, como si sus crímenes fueran una forma de inmortalizarse. Hasta ahora hemos hablado del narcisismo como un rasgo presente en algunos asesinos en serie, pero es muy importante hacer una distinción. Tener rasgos narcisistas no convierte a nadie en un asesino. De hecho, el narcisismo existe en un espectro, y muchas personas lo manifiestan en grados bajos o moderados, incluso de forma funcional en ciertos contextos, como en líderes o figuras públicas. El narcisismo patológico, en cambio, es otra historia. Cuando una persona muestra una necesidad constante de admiración, una empatía casi inexistente, una imagen grandiosa de sí misma y una sensibilidad extrema a la crítica, entonces hablamos de un trastorno de personalidad. Pero incluso dentro de ese diagnóstico, no todas las personas se vuelven violentas. En los asesinos en serie, el narcisismo suele mezclarse con otros factores mucho más complejos. Por ejemplo, muchos presentan rasgos de psicopatía, frialdad emocional, impulsividad y manipulación sin remordimiento. Otros crecieron en entornos marcados por el abuso, la negligencia o el abandono, lo que contribuyó al desarrollo de una personalidad disfuncional desde la infancia. Un factor importante a considerar es el poder. Para muchos asesinos narcisistas, el asesinato no es solo un acto violento, sino una forma de controlar, dominar y dejar su marca. Pero eso no significa que todos los narcisistas lo harán. Hay millones de personas con rasgos narcisistas que jamás cometerán un crimen. El contexto, las experiencias de vida, la salud mental en general y la genética juegan un papel esencial. Por eso es crucial no caer en el estigma. Entender cómo el narcisismo puede influir en ciertos comportamientos extremos no significa que debamos temer a toda persona que se muestre egocéntrica o vanidosa. Lo que sí podemos hacer es seguir estudiando estos patrones para prevenir futuros casos, identificar señales tempranas y comprender mejor cómo interactúan la personalidad, el entorno y la conducta criminal. En resumen, el narcisismo, por sí solo, no mata. Pero cuando se combina con otros factores de riesgo, como la psicopatía, el abuso infantil o un entorno de impunidad, puede convertirse en un combustible peligroso. El reto está en aprender a distinguir, sin juzgar apresuradamente. Comprender el narcisismo no justifica los actos, pero sí nos ayuda a descifrar las mentes que los cometen. ¿Conoces otros casos donde el narcisismo haya sido clave? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones.